abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio allí en esa carta. Y antes de eso vamos a orar y también, no solo por la palabra, sino agradecer al Señor por aquellos que han cumplido años. Así que vamos a orar también por ese motivo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, una vez más, por la oportunidad que nos brindas y nos permites de estar reunidos. Gracias por el precioso tiempo de alabanza, saber que te cantamos a ti, a aquel que es digno de recibirla. Señor, te agradecemos ahora por el tiempo de tu palabra, en el cual ya hemos oído sin duda tu voz. Gracias por hablarnos y ahora te pedimos que una vez más tú estés obrando en cada corazón. Anhelamos de corazón que la iglesia pueda ser edificada por medio de tu palabra, pero siempre oramos por la ayuda de tu Espíritu, porque sabemos que lo único que podemos hacer como hombres es llevar la palabra a los oídos, pero tú eres el de que obra en los corazones. Por eso, Padre, te ruego por tu Espíritu Santo que esté tratando con cada corazón y tú estés bendiciendo en esta mañana tu palabra. Y oramos por, como se ha mencionado, Señor, por aquellos que tú le has regalado un año más de vida, tanto por Laura. Deseamos que ella pueda conocer a Jesús, que a medida que vaya creciendo, ella pueda conocer a Cristo como su Señor y Salvador. También gracias por la vida de Raúl. Oramos por él, que tú también le sigas bendiciendo este nuevo año, que lo guardes fielmente en su caminar contigo. Y gracias por la vida del pastor Leo. Gracias por tenerlo con nosotros. Te pedimos que él pueda seguir aprendiendo de nosotros y nosotros de él, y que se pueda ver cada vez más el amor de Cristo reflejado en su vida, en su ministerio. Ayúdanos a apoyarlo en oración y también con nuestra conducta, actitudes, que podamos, Señor, servir juntos como iglesia, apoyándolo, Señor, en la obra que tú le has encomendado. Pedimos ahora tu guía y tu bendición y gracias también por sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella, o sea, de esta debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. He titulado el mensaje de hoy, hermanos, el sacerdote perfectamente calificado, Jesús. El sacerdote perfectamente calificado, Jesús. Y en esta porción que leímos tenemos, si puedo decirlo así, el corazón del libro de Hebreos. Está justo en el centro, y lo que el capítulo 5 hasta el capítulo 9 nos habla, donde cual ya comenzamos con el estudio del gran sumo sacerdote, la clase anterior, versículo 14 del capítulo 4. Ustedes lo ven allí en su Biblia, Jesús, el gran sumo sacerdote. Sabemos que se enfoca en el sacerdocio de Cristo, su sacerdocio superior. Recordemos el énfasis del autor de Hebreos, siempre poniendo a Jesús por encima de los ángeles, por encima de Moisés, y ahora lo va a hacer por encima de los sacerdotes, dando a entender de que Jesús ha logrado lo que ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote, incluso todos ellos juntos, podían lograr lo que Jesús hizo en el nuevo pacto. Y esto es lo que veremos hoy. Dos cosas que quiero que quede claro aquí. Veremos, en primer lugar, el ejemplo de los sacerdotes que Dios establecía en el antiguo pacto.
nos va a decir en pocas palabras lo que ellos hacían y cómo eran, y nos va a dar el ejemplo de que Cristo cumplía con esas cualidades del sacerdote para poder ser nuestro gran sumo sacerdote. Y lo primero que vemos es que los sumos sacerdotes eran nombrados por Dios entre los hombres. Noten allí el versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de Dios en lo que a Dios se refiere. Tomado de entre los hombres. Dos cosas menciona aquí el texto. En primer lugar, debía ser hombre, y en segundo lugar, debía ser llamado por Dios. En primer lugar, debía ser hombre, tomado de entre los hombres. Hermanos, una persona que iba a representar otra, la Escritura menciona que tenía que ser de la misma naturaleza. El sacerdote tenía una naturaleza humana igual que nosotros, por tanto, el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios representándolo a nosotros, pero debía ser un hombre. Dice, tomado de entre los hombres. No tomó un ángel para que nos representara, no tomó a una hueste espiritual en el cielo para que nos representara, porque los ángeles no tienen la misma naturaleza que nosotros, por ende no pueden entendernos a nosotros, ni la verdad de nosotros, no están capacitados para interceder a favor de los hombres. Solo un hombre podía servir de manera correcta en favor de los hombres. Por esa razón, un sumo sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, lo que nos dice aquí, debía ser hombre, tomado de entre los hombres. Tomado entre los hombres. Lo segundo que nos dice el texto es que debía ser llamado por Dios. Tenía que ser un hombre de Dios, escogido por Dios. Escogido por Dios. Entonces, queda claro que debía ser un hombre, pero no solamente podía ser cualquier hombre, sino que Dios debía constituirlo sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no era un oficio que una persona podía cumplir porque así lo planeó o así lo quiso. Lo vemos en el ministerio, el llamado al ministerio. No es que una persona se levanta, yo quiero ser pastor. Sí, el que anhela obispado, pero la iglesia debe ver las cualidades que menciona la Escritura para ver si en verdad Dios le dio la capacidad, el don y el llamado a ese hombre. Pero es Dios el que escoge. He escuchado justo esta semana, no tiene nada que ver con el tema, en una conferencia, un hombre que sabe predicar muy bien, que es director de un gran seminario reconocido mundialmente, y él dice, yo no soy pastor. Debo decir que yo no soy pastor. Sí sirvo, sí amo a los hombres que sirven al Señor, sí los entreno, pero el Señor no me dio ese deseo de pastorear, no tengo ovejas a mi cargo. Pero conoce mucho la Biblia, habla mucho de la Biblia, predica en conferencias sobre la Biblia, pero Dios no le dio ese don. ¿Por qué? Porque Dios no lo escogió. Y aquí lo vemos eso con los sumos sacerdotes. Dios escogía, era Dios el que constituía a estos hombres. Es Dios quien llama para que estén en el sacerdocio. En un momento vemos en 1 Samuel capítulo 13, el rey Saúl pretendió ofrecer sacrificio cuando el sacerdote Samuel se tardaba en venir y eso le costó el reino. Dios lo vio como una ofrenda, le dijo, hasta aquí llegaste. En pocas palabras podía decir, esto no se hace. Hasta aquí llegaste. Dios lo vio como una afrenta. ¿Por qué? Porque los sacerdotes solamente son llamados y constituidos por Dios. El otro ejemplo que vemos en la Escritura de alguien que quiso tomar el rol o hacer lo que los sacerdotes hacían es el rey Usías en segunda de Crónicas 26. Esto nos dice que el rey Usías, dice allí el pasaje, que su corazón se enalteció para su ruina. Para su ruina, ¿por qué? Porque se rebeló contra Jehová. Dice que él entró al templo, a donde entraban los sacerdotes, a quemar incienso en el altar de incienso, algo que le correspondía hacer solamente a los sacerdotes que Dios había capacitado y escogido. Dice el texto que cuando el rey Usías tenía el incienso en la mano, se llenó de lepra. Y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó como un leproso todo el resto de su vida en una casa apartada, de tal manera que ni siquiera pudo seguir reinando, tuvo que reinar su hijo en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios no lo había llamado a él. Hermano, Dios vio como una afrenta. ¿Por qué? Porque Dios es el que constituye a los sacerdotes. Y el versículo 4, allí en capítulo 5, versículo 4, dice esta idea. Dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Es llamado por Dios. Así como el primer sacerdote, Aarón, fue llamado, dice, nadie toma para sí esta honra. Y lo vemos claro en Éxodo 28, cuando Moisés recibe esta instrucción, dice, hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú.
y sus demás hijos. Dios había establecido el sacerdocio y a quién le correspondía. Entonces debía ser un hombre y Dios mismo llamaba y constituía a ese hombre. Lo segundo que vemos, hermanos, es que ese hombre, ese sacerdote, debía ser compasivo con los hombres. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Tenía que mostrar compasión con los hombres. Y ese sacerdote tenía que mostrar compasión con los hombres. Él no tenía que venir con un aire de superioridad, de decir, tengo que ofrecer sacrificios por estos pecadores, estas personas creyéndose superior. No dice, él también está rodeado de debilidad. Él también es un pecador. Simplemente que Dios lo escogió para una tarea que a los otros no lo escogió. Por eso dice el texto, vayamos a Levítico capítulo 9, por favor, acompáñenme allí. Levítico capítulo 9. Nos dice que ofrecía primero sacrificios por sí mismo y el fin era porque él se identificaba como un pecador, porque él era un pecador. Levítico 9, versículo 7, dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti, y luego dice, y por el pueblo. Y luego dice, haz también la ofrenda por el pueblo y haz la reconciliación por ellos. Pero primero dice, por ti. Primero el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por él y él debía considerarse, como dice aquí, versículo 2, porque él está rodeado también de debilidad. Él tenía que identificarse con los débiles. Él tenía que ser compasivo con ellos. De manera que aquí vemos, hermanos, el énfasis en la compasión. El sacerdote también era pecador, tenía esa capacidad natural de pecar y debía ser sensible. Venían gente diciendo, yo he pecado contra Dios, hice esto, cometí este acto de pecado y vengo a presentar esto para que tú ofrezcas este sacrificio a Dios. Él no podía ni burlarse de la persona, ni decir, mirá lo que hiciste, sino tenía que tener compasión, porque él también estaba rodeado de esa debilidad. Él también era expuesto al pecado y también ofrecía sacrificios primero por él porque probablemente había pecado. Entonces, en primer lugar, debía ser escogido entre los hombres, llamado por Dios, debía ser compasivo por los hombres y en tercer lugar, tenía que ofrecer sacrificio por los hombres. Esa era la tarea del sumo sacerdote. Tenía que ofrecer sacrificio por los hombres. Dice el versículo 3, por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y el versículo 1, que ya lo vimos, pero no apuntamos a eso, dice al final, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era la tarea del sumo sacerdote. Ese era un papel de mediador. El sumo sacerdote presentaba ofrendas y sacrificios delante de Dios. Dos cosas menciona, ofrenda y sacrificio. ¿Qué era ofrenda? La ofrenda representaba, hermanos, en pocas palabras, la dedicación de una persona y sus posiciones a Dios en agradecimiento, si podemos decirlo así, completo a Dios por lo que Dios había hecho. Era una ofrenda. Y lo segundo que menciona es sacrificio, que era lo que ofrecían ellos. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Así que la tarea del sumo sacerdote era ofrecer sacrificios por los pecados. Pero aquí el punto, hermanos, sin embargo, esos sacrificios no podían quitar la tendencia o la capacidad para pecar, sino que estaban diseñados para perdonar pecados particulares en un momento adecuado. Por eso debían de repetirse todos los días, todo el tiempo, año tras año, esos sacrificios. Pero lo que veremos ahora no sucedió así con nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Entonces, como dijimos al inicio, versículo 1 al 4 nos hace una descripción de cómo debía ser el sumo sacerdote, la tarea del sumo sacerdote y de lo que debía realizar. Pero ¿para qué hace esto el autor de Hebreos? Dijimos, comparaba a Moisés, que Jesús es mayor que Moisés. Comparaba a los ángeles, que Jesús es mayor que los ángeles. Y así sucesivamente. Ahora nos muestra lo que hacían los sacerdotes, pero nos dirá que Jesús cumplía eso, pero además era mejor que esos sacerdotes. Y eso es lo que hace el autor. Nos lleva a ver cómo Cristo llenó todas esas cualificaciones que Dios demandaba, cómo llenó ese puesto. Por eso Él es el último sumo sacerdote, el cual tenemos hoy, ahora mismo, después de miles de años.
No ha habido ninguno más, no hay ninguno que pueda interceder, no necesitamos más sacrificios, sino solo a Jesús. Y veremos este contraste hasta el versículo 4 y ahora del versículo 5 al 10 apunta a Cristo. El sacerdote perfectamente calificado, Jesús, versículos 5 al 6. Dice, así tampoco Cristo se ofreció a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerda del primer punto, lo que dijimos? Debía ser hombre. Debía ser constituido de entre los hombres. Y por eso Cristo se hizo hombre. Y aquí estaba el problema de los judíos. Su problema estaba con la encarnación, que Dios se hiciera hombre. Pero el Mesías, quien es Dios, no podría haber sido un sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre. A menos que Dios pudiera sentir y pasar por todas las cosas que le pasan a los hombres. Dios no iba a tener una comprensión, sí en su soberanía, sí en su conocimiento eterno, pero no una comprensión experimental, como el sumo sacerdote tenía del pueblo de Israel. Por eso, hermanos, si Dios nunca se hubiera hecho hombre, nunca hubiera podido ser sumo sacerdote, un mediador o intercesor. A ver, Dios tenía la capacidad de decir perdono a todos sin ningún sacrificio. Sí, es Dios y hace lo que Él quiere, pero no es lo que había establecido desde un principio. Sangre tenía que ser derramada para remisión de sus pecados. Nunca se hubiera podido ofrecer el sacrificio absoluto, perfecto, que la justicia de Dios requería si Cristo no hubiera venido como hombre. Por eso, hermanos, la encarnación de Jesús no era una opción, era una necesidad. Necesitábamos un sacerdote como Jesús. Alguien dijo que el Hijo de Dios tenga una naturaleza común como nosotros, no disminuye su dignidad, sino que la eleva más para nosotros porque Él es apropiado para reconciliarnos con Dios, pues es hombre. Dios tuvo que descender donde estamos para levantarnos y llevarnos de vuelta a Él. Dios tuvo que humillarse para que nosotros un día podamos elevarnos y estar con Él. Entonces, para ser un sumo sacerdote debía ser hombre, debía ser escogido entre los hombres y por eso Jesús se hizo hombre. Pero dijimos que no solo hombre, sino un hombre escogido por Dios. ¿Se acuerdan? Constituido por Dios. Y ahí vemos el llamado de Cristo, llamado por Dios. Lo notan allí en el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no se hizo sumo sacerdote. Jesús no se hizo a sí mismo sumo sacerdote. Al contrario, fue declarado hijo. Y vayamos al Salmo capítulo 2 para ver esto. Ya estaba escrito desde la antigüedad, Antiguo Testamento. Fue declarado hijo, dice el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Fue llamado por Dios como hijo, pero también fue declarado para siempre. Dice el Salmo 110, si pueden ir allí. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios había establecido que aquel del cual estaba hablando David, o sea, apuntando a Jesús, era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De modo que Cristo no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que Dios lo hizo sacerdote. Y es fácil, hermanos, ver por qué el sacerdocio de Jesús era difícil para entender a los judíos de esa época. Era, en pocas palabras, porque Jesús no era del linaje de Aarón. Recordemos que el sacerdocio pasaba por linaje, primero Aarón, luego sus hijos, luego sus nietos y así sucesivamente. Dios había establecido a ciertas personas, ciertas familias, si puedo decirlo así, para que estén trabajando y sirviendo en el templo. Por eso Jesús lo veían como si vos ni siquiera sos del linaje de Aarón. Ni siquiera tu descendencia viene del linaje directo de Aarón. ¿Podían acusarlo con eso? Puede ser. Es más, Jesús no afirmó ni practicó su ministerio especial en el templo. Él iba al templo, ni siquiera lo reconocieron y ya estaba predicando. Era como que, podemos decir a nuestras palabras, se mandaba solo. Por eso él confrontó, sin duda, la estructura que estaba en ese lugar religiosa. En lugar de unirse a ella, la confrontó.
ya que en su momento no se obtenía por sucesión divina como en el Antiguo Testamento, sino que en esa época de Jesús ya no era por una sucesión divina que Dios escogía a los sacerdotes o al linaje de la familia, sino que los gobernantes, los reyes, ponían en pocas palabras, si querían, a cualquier sacerdote, porque ellos tenían el poder. Hasta en eso hacían lo que querían, hasta en eso había corrupción. Pero el versículo 5, hermanos, dice, ni siquiera Jesús tomó para sí esta honra de honrarse a sí mismo al hacerse sumo sacerdote, sino que el Padre lo escogió, sino que el Padre lo envió. El Padre honró a Jesús de esta manera. Jesús le dijo a los líderes judíos en Juan 8, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Dios, hermanos, revistió a Jesús con la autoridad y la honra del sumo sacerdote, según dice allí el orden de Melquisedec. No hablaremos hoy sobre Melquisedec, quién era, ni sus cualidades. Lo veremos detalladamente en el capítulo 7, y no lo haré también por causa de tiempo. Lo segundo que vimos, tenía que ser hombre. Jesús cumplió con eso. Llamado por Dios, Dios lo escogió y lo hizo sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo segundo, es que debía ser compasivo con los hombres. ¿Se acuerdan el sumo sacerdote del Antiguo Testamento? Él estaba rodeado de debilidad porque él tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y también era un pecador. Pero a diferencia de Jesús, Jesús no había pecado. Pero lo que sí debemos ver, que dice allí el texto, es que él era compasivo con los hombres. Y eso era una cualidad de Jesús. Jesús se identificaba con los hombres. Jesús entendía a los hombres. ¿Por qué? Porque él era hombre y siendo hombre, dice allí el texto, si ustedes lo notan, versículo 7 en adelante, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, vemos que Jesús es compasivo porque Él vivió, sufrió y padeció al igual que nosotros. Y uno de los puntos en el cual podemos ir de la historia, apuntando también a que fue oído a causa de su temor reverente, es al huerto de Getsemaní, Lucas 22. Vemos que nos dice que Él sudó grandes gotas de sangre. Tenía el corazón roto de pensar que iba a cargar con el pecado de la humanidad. Sintió el pecado. Lo vivió en carne propia, él experimentó esa tentación, lloró, derramó lágrimas, estaba herido, sintió pena. En pocas palabras, aprendió de una nueva forma de vida, una experiencia terrenal que él en su divinidad nunca había vivido. Por eso él es compasivo con nosotros. Y aquí está el punto. Él no podría haber sido un sumo sacerdote completamente compasivo si no hubiera experimentado lo que experimentamos nosotros y sentido lo que nosotros sentimos. Y en su humanidad, Él sabe eso. Él sabe eso. El versículo 7 nos dice también que el Padre oyó a Jesús a causa de su temor reverente. Esa palabra temor reverente puede significar también, como dice otra traducción, una sumisión reverente. Una sumisión reverente al Padre. Jesús reconocía la soberanía de Dios y se entregó al Padre. Se entregó al Padre. Pero ¿en qué sentido, nos dice el texto, fue oído a causa de su temor reverente? Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Nos dice que Dios oyó, porque dice fue oído a causa de su temor reverente. Dios oyó su oración. Dios oyó su oración. Si Dios oyó su oración al que le podía, como dice ahí, librar de la muerte, Dios hubiera evitado su muerte. Porque parece que el texto nos dice que oyó su oración al que le podía librar de la muerte. O sea, estaba orando que le libre de la muerte. Pero si se hubiera evitado la muerte, ¿qué hubiera pasado con nuestra salvación? ¿Qué hubiera pasado con nuestra salvación? Hermanos, todos nosotros necesitábamos y necesitamos ese sacrificio, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra traducción en Hebreos 5 dice sacarlo de la muerte, en vez de librarlo de la muerte, sacarlo de la muerte. De modo que Jesús no estaba pidiendo que lo salvaran de morir, sino que el Padre lo sacara de la muerte. Lo sacara de la muerte. ¿Y esto qué significa? Salvarlo de quedarse muerto. Como dice el Salmo 16:10, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso lo vemos.
Hay evidencias, aún extra bíblicas, si puedo decirlo así, que Él no fue dejado en la tumba. La tumba está vacía. El Padre lo libró de la muerte. Jesús resucitó al tercer día. Si gracias a que Él resucitó al tercer día, hoy nosotros somos justificados. Hermanos, Él volvió a vivir, resucitó. Y en ese sentido su oración fue contestada. Dios lo libró de la muerte. Él no quedó en la tumba, no quedó en el Hades. Venció la muerte por medio de la resurrección. Por medio de la resurrección. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Esa palabra obediencia no es que Él tuvo que obedecer al Padre. No es que Él tuvo que obedecer al Padre porque lo desobedecía. No dice eso el pasaje. Sino que la palabra obedecer tiene otro uso, otro término, y es adquirir un conocimiento experimental de algo. Y esto apoya mucho más la idea anterior. Y lo que está diciendo es que Él vivió lo que viven los hombres. Él vivió lo que viven los hombres. ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas sin tener que hacerse hombre? Si es omnisciente, ¿no lo sabe todo? Sí, pero eso es una cosa y vivirlo como hombre es otra. A veces pueden pasar situaciones en nuestra vida y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que vivirla muchas veces para aprender de ella. Tienes dos personas, estás en una situación, le vas a preguntar a aquel que sabe o a aquel que ya lo vivió. Aquel que ya lo vivió probablemente, porque una cosa es saberlo, otra cosa es experimentarlo. Y aunque Jesús era Dios y es Dios, dice, aprendió la obediencia, tuvo que vivirlo. Y como dije, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, Él aprendió la obediencia al obedecer. Eso es lo que dice el texto. Por eso Jesús no aprendió cómo obedecer, aprendió lo que implica la obediencia, y eso es muy diferente. Aprendió la experiencia de la obediencia y parte de ese aprendizaje fue soportar el sufrimiento. Él sufrió en carne propia la agonía y por eso es un sumo sacerdote que tiene compasión de nosotros. Hermanos, sabemos que Jesús, estando en el trono, en el cielo, Él no conoce el hecho de que Él tenga que obedecer. Él está reinando, Él está entronizado en el cielo, dice la Escritura. Dios no obedece a nadie, todos le obedecen a Él. Por eso los ángeles probablemente se habrán maravillado cuando el Hijo, o sea, Dios mismo se hizo carne y habitó humanamente en su deidad, viviendo en obediencia, soportando burla, menosprecio. Pero esa es la mejor forma, hermanos, de aprender compasión y a veces la única es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. Por eso Jesús tiene compasión de nosotros porque sufrió en carne propia muchas veces lo que nosotros sufrimos. No hablo del sufrimiento, no se compara a lo que Él sufrió en la cruz, no hablo de eso, sino de compasión de nuestro dolor, a veces nuestra soledad, a veces que nos desamparen. A eso apunto. Por eso, hermanos, esta es la clase del sumo sacerdote que necesitamos. Uno que sepa, uno que entienda lo que estamos pasando y que cuando vamos al Señor en oración podemos decir, Señor, Dios, este problema, esta pérdida, este dolor. Y es maravilloso saber que Él nos diga, lo sé, yo lo sé. Yo sé por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Él mismo sufrió, padeció, tuvo pérdidas, lloró cuando murió un amigo, tuvo hambre, tuvo sed, estaba cansado, aún en su propia carne. Entonces, hermanos, tenía que ser hombre, Jesús lo cumplió. Tenía que ser escogido por Dios, Dios lo escogió. Tenía que tener compasión de los hombres y Él en su humanidad sufrió y ahora tiene compasión de nosotros cuando sufrimos. Y en tercer lugar y último, ¿recuerdan lo que tenía que hacer el sumo sacerdote? Ofrecer sacrificios. ¿Qué hizo Jesús? No solamente ofreció un sacrificio, se ofreció a sí mismo. Dice allí en Hebreos capítulo 8, en la siguiente hoja lo pueden ver, Hebreos 8, 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En pocas palabras, que no vaya con las manos vacías. Pero Jesús no simplemente tuvo algo que ofrecer, sino que se ofreció a sí mismo. Jesús se ofreció por su pueblo. Él era el sacrificio. Él era el sumo sacerdote, pero también el sacrificio, hermanos. Por eso Jesús en su sufrimiento, en su muerte, cumplió este requisito para ser sumo sacerdote. Se ofreció en sacrificio y con ello llegó a ser perfecto sumo sacerdote y la fuente de salvación eterna.
Dice allí el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado. Él no fue hecho perfecto en el sentido de que tuvo que mejorar su naturaleza. Fue cada vez mejor mientras estaba aquí en la tierra. No habla de eso, de esa perfección. Ya era eternamente perfecto en justicia, santidad, sabiduría, en todas las virtudes que podemos detallar de Jesús. Ni siquiera su personalidad ni su naturaleza cambiaron. Simplemente su humanidad, en vez de ser espíritu, vino a habitar en un cuerpo. Pero lo que dice aquí es que se perfeccionó en el sentido de haber completado su curso de calificación para convertirse en el sumo sacerdote eterno. Se perfeccionó. Él ahora podía ser un sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque fue un hombre, fue llamado por Dios, tuvo compasión de nosotros porque se hizo hombre y padeció nuestro sufrimiento. Él sabe en carne propia lo que es sufrir, pero también porque cumplió, si podemos decir así, fue perfeccionado, cumplió lo que un sacerdote hacía, ofrecer. Ofrecer. Tres cosas, hermanos, quiero mencionar que vemos en Jesús que no sucedió con los demás sumos sacerdotes. En primer lugar, dice la Escritura que no tenía que hacer un sacrificio por sí mismo. ¿Se acuerdan? El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía primero por sí mismo, luego por el pueblo. Pero Jesús no tuvo que hacer un sacrificio por sí mismo antes de poder hacerlo por los demás. Por eso, porque Él nunca los tuvo. Dice capítulo 7, allí de Hebreos, capítulo 7, versículo 26 y 27, nos dice: porque tal sumo sacerdote, Jesús, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por lo del pueblo. Jesús no tuvo que hacer eso. No hubo pecado, ni se halló engaño en su boca, era santo, sin mancha. Y hay un gran contraste allí. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento sí, por ellos mismos primero tenían que ofrecer, pero Jesús no. Por eso Jesús es superior a cualquier sumo sacerdote. En segundo lugar, vemos que su sacrificio fue una sola vez y para siempre. No tenía que repetirse día tras día, año tras año, como lo hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre, dice Hebreos. Ni siquiera, hermanos, todos los sacerdotes juntos de todos los tiempos nos podrían dar una salvación eterna como lo hizo Jesús. Y en tercer lugar, ese contraste, el versículo 6 no solo dice, que ya lo vimos, pero no hice hincapié en eso. El versículo 6, allí de Hebreos capítulo 5, no solo dice que Jesús, Dios le constituyó sumo sacerdote, sino sacerdote para siempre. Le constituyó sumo sacerdote para siempre. Y eso, hermanos, es un contraste grande, porque ningún sumo sacerdote descendiente de Aarón tuvo jamás un sacerdocio para siempre. Su sacerdocio acababa cuando ellos morían. Venía su hijo, venía otro descendiente de ellos y los reemplazaba. Pero Jesús aún sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Dice, para siempre. Él no murió y resucitó y ahora está sentado en el trono y es nuestro sumo sacerdote. Hoy mismo, ahora mismo, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí si eres creyente. Por eso, hermano, Jesucristo con un solo acto, un solo sacrificio, una sola ofrenda, perfeccionó para siempre a los suyos. El sumo sacerdote perfecto hace perfectos a quienes aceptan su sacrificio perfecto. Lo leo una vez más. El sumo sacerdote perfecto hace perfectos a quienes aceptan su sacrificio perfecto. Y ellos que aceptan su sacrificio perfecto son los que le obedecen. Dice allí, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y la obediencia mencionada aquí, hermanos, los que le obedecen, no está relacionado con los mandamientos de obedecer a Dios. No es una obediencia a la ley. Es como dice Romanos 5.1, es la obediencia, la fe. Dios quiere que le obedezcamos con creer en Cristo. A esa fe primera, inicial, a eso está apuntando. Eterna salvación para los que le obedecen. Obedecen al arrepentirse, obedecen a creer en Él.
Y sin duda se espera que aquellos que han creído en Él le obedezcan. Esa es una realidad. Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que obedezcan ese llamamiento, que obedezcan en creer en aquel en el cual Dios ha enviado. Y el versículo 10, hermanos, para ir terminando, y fue declarado por Dios mismo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez Melquisedec, lo veremos en el capítulo 7, pero esto hace hincapié en lo que ya vimos, fue declarado por Dios mismo. Vuelve a decir que Dios lo designó como sacerdote, sumo sacerdote. Él no se autodesignó. Hermano, qué bueno es saber que tenemos el gran sumo sacerdote único y perfecto. Que con el sacrificio de Jesucristo en la cruz se acabó la necesidad del templo, del sacerdocio levítico. Ahora Jesús dice en la Escritura que abrió un acceso eterno para el hombre pueda entrar a la presencia de Dios. La Escritura dice que al momento de su crucifixión, dice, el velo del templo se partió en dos, dejando abierto el lugar santísimo para quien fuera Dios, por medio del Hijo pueda ir. Un solo acto, hermano, un solo sacrificio perfecto, Jesucristo logró, como dije, lo que miles y miles de sacrificios presentados por una gran cantidad de sacerdotes nunca pudieron lograr. Hizo un sacrificio que expía todos los pecados cometidos, escucha esto, hermano, de toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Un solo sacrificio. Imagínate lo perfecto, lo bueno, lo grandioso, maravilloso, sublime que es ese sacrificio, que puede limpiar hasta los pecados más horribles que vengan a tu mente. ¿Quién lo puede comprender? Y eso se entiende, hermanos, cuando vemos el valor de la sangre. El valor de la sangre. La manera en que pesa esa sangre. Lo que vale esa sangre. Como por eso Pedro dice, no con oro ni plata. Nosotros viene a nuestra mente oro, plata. Y es algo grandioso, porque es humanamente pensándolo. Pero dice, no con oro ni plata, sino la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Hermanos, Él abrió de manera permanente. Permanente es que nunca más se va a volver a cerrar eso. El camino a Dios. De modo que cualquier persona, de cualquier época, puede entrar a la presencia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si tú hoy estás sin Cristo, si tú hoy tal vez nos visitas o vienes hace un tiempo y no conoces a Jesús, lo compartimos continuamente, la mala noticia, la buena noticia, eres un pecador. Todos están destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos el infierno. Pero la única manera de poder ir a Dios es, como estuvimos hablando, por medio del sacrificio de Cristo. Por la fe en Cristo Jesús puedes entrar a ese camino que Jesús con su sangre abrió para que tú puedas ir a Él. Si tú te arrepientes de tu pecado, depositas tu fe en Jesucristo, puedes ser salvo. Entrar a la presencia de Dios por toda la eternidad. Es la única manera, por la fe en Cristo Jesús. Qué bueno, hermanos, que tenemos un gran sumo sacerdote. Y como conclusión quiero terminar con estas preguntas. ¿Estamos haciendo uso de esa libertad bendita que nosotros tenemos para acercarnos a nuestro Dios? Hermanos, ya se nos ha dicho que tenemos la oportunidad, la libertad y el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Por el sacrificio, la sangre de Cristo. Ahora la pregunta es si estás haciendo uso de esa libertad que se te ha dado. ¿Estamos aprovechando esa bendición? ¿Estamos aprovechando ese privilegio? Nosotros en el Antiguo Testamento hubiéramos sido consumidos. ¿Cuántos hay que quisieron acercarse a Dios de una manera que no podían y fueron consumidos? La tierra se abrió, fueron destruidos por fuego, menciona una y otra vez la Escritura, porque nos estamos acercando delante del santo ser del universo, que ni siquiera los ángeles que no tienen pecado se atreven a mirar. Hermano, a veces no comprendemos el privilegio que se nos ha regalado, pero también lo que le costó a Dios entregar a su Hijo, la manera en que Jesús sufrió. Por eso te pregunto, ¿estás aprovechando esa bendición? ¿Estás aprovechando ese privilegio? Podemos ir a Dios, hermanos. ¿Entiendes eso? ¿En verdad lo comprendes? Por eso hoy quiero animarte y recordarte, haz uso del privilegio que se te ha dado. El camino que Dios ha abierto por medio de la sangre de Cristo, el sumo sacerdote. Por eso no puedo no preguntar, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración?
Yo sé que tu conciencia te responde eso. Yo sé que todos podemos mejorar en nuestra vida de oración. Hermano, pero no menosprecies el acceso que Cristo ganó por medio de su muerte para que vayas al Padre. Pasa más tiempo en oración con Dios. Recuerda que Él es el gran sumo sacerdote y cuando no hacemos uso de ese privilegio que se nos ha dado, lo estamos menospreciando, como diciendo, no lo quiero. Dios te lo dio por medio de su Hijo, por medio de su sangre, y nosotros decimos, no lo quiero, no lo quiero. Eso es un llamado, hermanos, para la iglesia, recordar la bendición que tenemos del gran sumo sacerdote, recordar quién intercede, alguien que tiene compasión de nosotros, alguien que sabe lo que nosotros estamos pasando, pero por sobre todo, hermanos, mirar cuál grande es el privilegio que tenemos de ir a la presencia de Dios. No desaprovechemos esas oportunidades. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos quién es Jesús una vez más, pero también recordarnos lo que ha hecho Jesús una vez más. Gracias por tu palabra, ayúdanos a tenerla en alta estima, pero también no solo tu palabra, sino el otro medio de gracia que es la oración, que podamos, Señor, mirar más a Jesús, pasar más tiempo a solas con Jesús, entrar en el cuarto de oración, Señor, para hacer valer el uso del privilegio que tenemos, hacer uso de ese privilegio que nos has otorgado de venir a tu presencia. Sabemos, Señor, que no cualquiera puede acercarse delante de ti. Sabemos que en otro tiempo hubiéramos sido consumidos por tu santidad, pero ahora, Señor, nos permites ir a tu presencia con libertad, con confianza, como ya hemos estudiado, y nos animas que nos acerquemos a ti una y otra vez, pero ayuda a nuestro ingrato corazón a dejar de lado, Señor, nuestra tal vez pereza, nuestra carne que a veces no quiere orar, sino, Señor, hacer uso del privilegio que se nos ha otorgado, poder venir a tu presencia. Gracias por Jesús, te agradecemos como iglesia por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aprovechar más este privilegio y si esta mañana hay alguno que está sin Cristo, sin Dios, que tú tengas misericordia de su alma y puedan entregar su vida a Cristo por medio de la fe. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesucristo.